El presidente de Colombia, Gustavo Petro, aseguró que Estados Unidos cometió un grave error al atacar embarcaciones en el Mar Caribe, al sostener que éstas no transportaban cocaína, como se habría señalado inicialmente, sino cargamentos de cannabis. El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmó que existe la posibilidad de que Irán envíe armas a Venezuela con la intención de usarlas contra los intereses de Estados Unidos y sus aliados. El Ministerio de Defensa ruso publicó el miércoles un video de un dron derribado durante el supuesto ataque ucraniano de esta semana contra una residencia del presidente Vladimir Putin, que Kiev tilda de mentira. Oceanía volvió a marcar el inicio de las celebraciones globales del Año Nuevo. Multitudes se concentraron en Nueva Zelanda y Australia para dar la bienvenida al 2026 con grandes espectáculos pirotécnicos. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, aseguró que Estados Unidos cometió un grave error al atacar embarcaciones en el Mar Caribe, al sostener que éstas no transportaban cocaína, como se habría señalado inicialmente, sino cargamentos de cannabis. El mandatario colombiano cuestionó la operación y afirmó que este tipo de acciones responden a una política antidrogas equivocada, que continúa enfocándose en la militarización y no en una estrategia integral contra el narcotráfico. Problema paradójico en Estados Unidos. En muchísimas partes es legal, y el Congreso de Colombia no debió permitir su ilegalidad. Se perdió por un voto, y ese voto ha quitado la vida de muchos lancheros humildes, y a ningún consumidor estadounidense ni del mundo. Trump está completamente equivocado. La cocaína a Europa está pasando en submarino y en contenedor. El cannabis es atacado ilegítimamente. En un extenso mensaje publicado en su cuenta de X, el presidente colombiano reiteró su rechazo a las acusaciones de Washington y aseguró no tener vínculos con el régimen chavista de Maduro ni estar involucrado en acciones ilícitas. A Trump le han hecho creer que soy un testaferro de Maduro, y de ahí sus últimas referencias a mí. Pensé que la inteligencia norteamericana era más profesional, o que siéndola, no la escucha el presidente de los Estados Unidos y se rodea de codiciosos de extrema derecha que no buscan la verdad. En el mismo mensaje, Petro aseguró que en el reciente bombardeo en un puerto de Maracaibo, orquestado por la CIA, habría sido un golpe duro para la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, organización que, según Petro, utilizaba dichas instalaciones para producir cocaína. Sabemos que Trump bombardeó una fábrica en Maracaibo. Tememos que mezclaban allí la pasta de coca para hacer la cocaína y aprovechar la ubicación en el mar del Maracaibo. Es simplemente el Ejército de Liberación Nacional. El ELN está permitiendo con su traqueo y su dogma mental invadir Venezuela. El líder del régimen chavista, Nicolás Maduro, calificó los anuncios del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre un ataque en territorio venezolano como noticias falsas sobre Venezuela, durante la inauguración de la Escuela Internacional de Liderazgo de la Mujer realizada en el estado de Aragua. En lo que fue su primera pronunciación tras el anuncio de Trump, Maduro dirigió las críticas a la cobertura de los medios estadounidenses y subrayó la importancia de combatir la desinformación empleando las redes sociales y diversos idiomas para romper lo que calificó como un veto y censura a la verdad sobre su país. En Estados Unidos, y solo en Estados Unidos y de Estados Unidos transmitir noticias falsas y guerra contra un país noble como Venezuela. Todo lo que dicen es mentira. Entonces, ustedes en las redes, mujeres, en español, en inglés, en guayú, ustedes pueden romper el veto y la censura que tienen a esta hora en los medios de comunicación de Estados Unidos sobre la verdad de Venezuela. Maduro respondió además asegurando que el régimen ha derribado 9 aeronaves vinculadas al tráfico de drogas en las zonas fronterizas en menos de 24 horas. Un hito que, de acuerdo a sus palabras, constituye un récord mundial en el combate ilícito y el tráfico de estupefacientes. Sin embargo, esta información no ha podido ser confirmada de manera independiente. El régimen venezolano ha decidido entrar de lleno en la lucha contra el control de las narrativas, antes que adelantar alguna respuesta directa a Washington. Maduro ha agregado que 8 de estos aeroplanos ilegales aludidos fueron derribados por la denominada aviación militar bolivariana en el estado de Amazonas, al sur del país, en la frontera con Brasil, donde
Además, fueron destruidos campamentos ilegales de narcotraficantes y uno más en el estado llanero de Apuré, en la frontera con Colombia. Como se sabe, el gobierno estadounidense mantiene un despliegue aeronaval en el Caribe, cerca de las aguas venezolanas, alegando que busca combatir el narcotráfico relacionado con el país sudamericano. Caracas, por su parte, interpreta estas acciones como amenazas y parte de un intento de intervención. Además, se han registrado incidentes recientes, como el anuncio estadounidense del bloqueo de petroleros sancionados y la detención de buques cargados con crudo venezolano. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, afirmó en una entrevista al canal Newsmax que existe la posibilidad de que Irán envíe armas a Venezuela con la intención de usarlas contra los intereses de Estados Unidos y sus aliados, incluido Israel. Las declaraciones se producen en un momento de alta tensión internacional y en medio de la reciente presión estadounidense sobre Caracas y Teherán. Netanyahu dijo que Irán ha estado exportando terrorismo tanto en el Medio Oriente como en América Latina, incluyendo vínculos con el régimen venezolano, al que describió como estrechamente alineado con las políticas de Teherán. El líder israelí señaló que esa cooperación podría traducirse en envío de armas desde Irán hacia Venezuela, una posibilidad que, según él, tiene que cambiar. Netanyahu también mencionó a grupos como Hezbollah y Hamas, asociados con Irán, como parte de una red más amplia que, en su opinión, representa una amenaza no solo para Israel, sino para Estados Unidos y sus aliados en todo el mundo. Este planteamiento se da en un contexto más amplio de tensiones que involucran a varios países. Estados Unidos, bajo la administración de Donald Trump, ha intensificado en las últimas semanas las sanciones y operaciones contra redes que, según Washington, facilitan el tráfico de drogas y armas desde Venezuela, incluidas acciones militares en el Caribe y la incautación de buques petroleros sancionados. Hasta ahora, ni el gobierno de Irán ni el de Venezuela han confirmado que existe algún plan de envío de armamento iraní a territorio venezolano, y no se han presentado pruebas públicas que respalden la afirmación de posibles transferencias. Sí existen antecedentes de cooperación militar entre Teherán y Caracas, incluidas relaciones en materia de drones y tecnología militar, aunque el alcance y la naturaleza exacta de esa cooperación han sido motivo de debate y sanciones internacionales desde hace años. Nuevos ataques rusos en 2 regiones de Ucrania. Al menos 6 personas, incluidos 3 niños, resultaron heridas la madrugada del miércoles en Odesa, al sur del país. El jefe de la Administración Militar Regional del puerto sureño detalló que drones impactaron infraestructuras residenciales, logísticas y energéticas. Los ataques también hirieron a 2 hombres en Dnipropetrovsk, según el jefe de la Administración Militar de esa región industrial. Las autoridades rusas, por su parte, reportaron 5 heridos en ataques ucranianos en las regiones de Belgorod y Krasnodar. Los ataques ocurren en plena intensificación de tensiones entre Kiev y Moscú, pese a las declaraciones estadounidenses y ucranianas que dieron cuenta de avances en las discusiones en busca de un acuerdo para detener la invasión rusa de Ucrania. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky anunció el martes una reunión el 6 de enero en París con gobernantes de países aliados de Kiev, después de otro encuentro el 3 de enero en Ucrania con asesores de seguridad. Rusia publicó el miércoles un video de un dron derribado durante el supuesto ataque ucraniano de esta semana contra una residencia del presidente Vladimir Putin. Las autoridades rusas aseguran que fue un ataque terrorista y personal contra el mandatario y advirtieron que van a endurecer su postura en las negociaciones para poner fin a la guerra. Dirigentes ucranianos lo denunciaron como una acusación inventada para entorpecer los esfuerzos de paz y reclamaron a Moscú presentar pruebas del ataque. El Ministerio de Defensa ruso asegura que el ataque fue dirigido, cuidadosamente planificado y realizado en fases. Las autoridades no precisaron si el presidente se encontraba en ese momento en la residencia de la región de Novgorod, situada entre Moscú y San Petersburgo, pero apuntaron que no se reportaron daños.
Más de 48.000 guatemaltecos fueron deportados en 2025 desde Estados Unidos, lo que representa un descenso del 22% en relación con el año 2024. Esta caída se presenta a pesar de la ofensiva contra la migración irregular promovida por el actual gobierno del país del norte. El retorno forzoso de los migrantes desde Estados Unidos se produjo en 532 vuelos, según lo informó este martes el Instituto Guatemalteco de Migración. Los últimos 3 vuelos de migrantes guatemaltecos llegaron este martes a Guatemala con 245 deportados. En febrero de este año, el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, se comprometió a recibir un 30% más de vuelos de deportación. Actualmente, en territorio estadounidense, se estima que residen unos 3,6 millones de migrantes guatemaltecos, la mayoría de ellos en condición irregular, de acuerdo a cifras de la red consular en Estados Unidos. El 2026 ya comenzó en algunas partes del mundo. Y como siempre, Oceanía fue el primer continente en encender la fiesta global. En Nueva Zelanda, una multitud se reunió en el centro de Auckland para presenciar el lanzamiento de más de 500 kilos de fuegos artificiales desde la Sky Tower, que iluminaron el cielo de la ciudad durante varios minutos. El espectáculo, que contó con 6 meses de planificación, también ofreció un show de láseres. 3, 2, 1. En la ciudad australiana de Sydney, autoproclamada capital mundial del Año Nuevo, el 2026 también se recibió en grande. La ópera y el icónico puente de la bahía se transformaron en plataformas de lanzamiento para un espectáculo pirotécnico que incluyó 9 toneladas de fuegos artificiales y bañó de color el puerto. Cientos de miles de personas se congregaron en los alrededores para ver el show en vivo, mientras millones más lo siguieron por televisión y redes sociales. El espectáculo se desarrolló entre fuertes medidas de seguridad, 2 semanas después del atentado durante una fiesta judía en una famosa playa de Sydney que dejó 15 muertos. Los espectáculos abrieron oficialmente el calendario de celebraciones que a lo largo del día continuará avanzando por el resto del planeta. Río de Janeiro recibió el martes el título de mayor fiesta de Año Nuevo del mundo del libro Guinness de los Récords, un reconocimiento a su famosa celebración masiva con shows musicales frente al mar. Más de 2,5 millones de personas esperan el miércoles en la playa de Copacabana para festejar la llegada de 2026, según las autoridades de la ciudad brasileña. El evento contará con conciertos en 3 escenarios, encabezados por el legendario Gilberto Gil, y un show con 1.200 drones, además del tradicional espectáculo de fuegos artificiales. El título atendió el número récord de participantes, la magnitud de la programación artística, la extensión territorial del evento y su relevancia cultural en su última edición, según una nota oficial. Guinness comprobó mediante mediciones con drones la presencia de 2,5 millones de personas en la fiesta del 1 de enero de 2025, una cifra igual a la esperada para este miércoles. Más de 3.500 policías vigilarán la celebración, mientras la ciudad vive un boom turístico sin precedentes pese a una violencia creciente que en octubre dejó más de 120 muertos en la operación policial más letal de la historia de Brasil. Argentina despide el año con alerta naranja en varios puntos del país por las altas temperaturas que, además de representar riesgos para la salud, han causado cortes del suministro eléctrico en Buenos Aires y su periferia. Con registros máximos de 41 grados Celsius en el centro del país, las temperaturas afectan también la zona norte, por lo que el Servicio Meteorológico Nacional mantiene la alerta en la capital y su cordón urbano, además de la provincia de Entre Ríos al noreste, por el riesgo que representa para la salud. En Buenos Aires, las autoridades se preparan reforzando equipos médicos, bomberos y defensa civil para atender cualquier emergencia y hasta el momento dan cuenta de 200 personas que han necesitado asistencia tras descompensarse por el golpe de calor. El ministro de Trabajo de Colombia, Antonio Sanguino, defendió este martes el aumento del 23,7% del salario mínimo para 2026, al asegurar que impulsará el consumo, la producción y la generación de empleo en el país. El salario mínimo fue fijado en 2 millones de pesos, unos $535, incluido el auxilio de transporte, y beneficiará a cerca de 2,3 millones de trabajadores, equivalentes al 10% de los asalariados colombianos. Según el ministro, el incremento busca acercar el ingreso mínimo al concepto de salario vital, de acuerdo con mediciones de la Organización Internacional del Trabajo.
Hay un antes y un después. A partir de ahora, el salario mínimo deberá estar referenciado a la definición del salario vital. Que a mejores salarios o mayores ingresos, mayor consumo de los hogares, mayor demanda agregada, mayor producción de bienes y servicios y más y mejores empleos. Es lo que Keynes denominó el multiplicador de consumo. La medida ha generado críticas por su posible impacto inflacionario, dado que al salario mínimo están indexados aportes a la seguridad social y otros costos. Sin embargo, Sanguino sostuvo que el componente salarial tendría un efecto marginal en los precios finales, estimado en un 0,6%. Al menos una persona murió y otras 40 resultaron heridas el martes en un choque frontal de dos trenes turísticos en la ruta a Machu Picchu, en el sureste de Perú, informaron las autoridades. El accidente ocurrió hacia las 13:20 locales, en la ruta ferroviaria de una sola vía que conecta la localidad de Ollantaytambo con Machu Picchu, en la región andina de Cusco. Un tren de la empresa Peru Rail colisionó de frente con otro de la empresa Inca Rail, por razones que aún se desconocen. El fallecido era un maquinista de uno de los dos trenes, señaló la Fiscalía Provincial de Cusco. De acuerdo con el Ministerio de Salud de Cusco, los lesionados son de diversas nacionalidades y la mayoría sufrió golpes fuertes debido al choque. Decenas de pasajeros que resultaron ilesos fueron evacuados a estaciones cercanas, a la espera de ser llevados a la ciudad de Cusco. A Machu Picchu, ciudad prehispánica inca declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO desde 1983, los visitantes llegan por medio de un tren y además deben tomar un autobús que conduce a la famosa ciudadela. El sitio arqueológico principal atractivo turístico de Perú recibe por día unos 4.500 visitantes en promedio. El servicio quedó suspendido hasta nuevo aviso, anunció la empresa concesionaria. La justicia argentina ordenó allanamientos en las dos sedes de la Asociación del Fútbol Argentino en el marco de una investigación por presunto lavado de dinero vinculado a operaciones comerciales en el exterior. Los procedimientos se realizan en la sede administrativa de la AFA en el centro de Buenos Aires y en el predio deportivo que la entidad posee en la localidad bonaerense de Ezeiza. Las medidas fueron dispuestas por el juez federal de Lomas de Zamora, Luis Armella, a pedido de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos. En paralelo, la Policía Federal allanó la vivienda del empresario Javier Faroni, titular de una firma estadounidense señalada como intermediaria en la recaudación de fondos internacionales de la AFA, cuya relación contractual es clave en la investigación. La AFA rechazó las acusaciones y aseguró que sus vínculos comerciales ya fueron analizados por tribunales de Argentina y Estados Unidos sin que se detectaran irregularidades. La causa se suma a otras investigaciones que involucran a la cúpula del fútbol argentino en un contexto de fuerte tensión entre la entidad y el gobierno del presidente Javier Milei. China anunció el miércoles haber completado con éxito los ejercicios militares con fuego real alrededor de Taiwán. Un portavoz militar aseguró además que las tropas continuarán entrenándose para frustrar resueltamente los intentos de los separatistas de la independencia de Taiwán y la intervención externa. En este contexto, el presidente Xi Jinping se refirió a la reunificación de la patria durante un mensaje a la nación para el fin de año. Los pueblos de ambos lados del estrecho de Taiwán comparten un vínculo de sangre y parentesco. La reunificación de nuestra patria, una tendencia de los tiempos, es imparable. Entre lunes y martes, China lanzó misiles y desplegó decenas de aviones de combate, navíos de la Armada y embarcaciones de sus guardacostas para rodear este territorio de gobierno democrático, que Pekín reclama como propio. Según el gobierno chino, los ejercicios tenían como objetivo simular un bloqueo de los principales puertos taiwaneses y asaltos a objetivos marítimos de la isla. Taipei ha calificado los 2 días de maniobras como altamente provocadores y temerarios, además de defender que no lograron imponer un cerco a su territorio. Aunque cuenta con escasos reconocimientos diplomáticos oficiales, la isla dispone de gobierno, ejército y moneda propios, y cuenta con Estados Unidos como su principal proveedor de seguridad. China impondrá aranceles adicionales del 55% a las importaciones de carne vacuna de países como Brasil, Argentina, Uruguay o Estados Unidos que superen cierta cantidad.
Así lo anunció el miércoles el Ministerio de Comercio, quien citó a investigadores chinos que concluyeron que la compra de carne vacuna extranjera ha perjudicado a la industria nacional. La medida entra en vigor el jueves y regirá durante 3 años. El precio de la carne de res en China ha tendido a la baja en los últimos años, según analistas, por el exceso de oferta y la falta de demanda debido a la desaceleración de la segunda economía mundial. Al mismo tiempo, las importaciones se han disparado, convirtiendo al gigante asiático en un mercado de enorme importancia para países productores como los latinoamericanos y Australia. En 2026, Brasil tendrá un cupo de importación de 1.100.000 toneladas, mientras que Argentina tendrá un límite de aproximadamente la mitad y Uruguay de 324.000 toneladas. La carne de res enviada a China que supere estas cantidades estará sujeta al arancel del 55%. El ministerio describió estos gravámenes como medidas de protección y afirmó que se irían relajando gradualmente. Taiwán consideró que las maniobras militares chinas del lunes y martes para simular el bloqueo marítimo de esa isla de régimen democrático fracasaron, a pesar del despliegue por parte de Pekín de decenas de aviones de combate y buques. Respecto a su intención de imponer un bloqueo, creo que nuestro jefe de la Guardia Costera ya ha declarado específicamente que ese bloqueo en esencia no ocurrió. Eso es lo primero. En segundo lugar, la razón principal por la que ellos hicieron esto fue para que el público creyera que habían alcanzado el objetivo que perseguían. Reconocida solo por una docena de países, Taiwán dispone de gobierno, ejército y moneda propia y cuenta con Estados Unidos como su principal proveedor de armamento y seguridad. Sin embargo, Pekín la considera parte de su territorio y no descarta usar la fuerza para tomar su control. Taiwán es una parte inalienable del territorio de China. Los ejercicios pertinentes llevados a cabo por el Ejército Popular de Liberación de China son una respuesta punitiva a las fuerzas separatistas de la independencia de Taiwán, que buscan la independencia por la fuerza, y una acción necesaria para defender la soberanía nacional y la integridad territorial. Poco antes, el presidente taiwanés Lai Ching-te aseguró en Facebook que con sus maniobras China socava deliberadamente la estabilidad regional con su intimidación militar y condenó su realización como una provocación flagrante contra la seguridad regional y el orden internacional. No obstante, prometió que la isla no agravará las tensiones. La Unión Europea, Alemania y Francia expresaron el martes por separado su preocupación y manifestaron su apoyo a la estabilidad internacional. Esta es la sexta ronda importante de ejercicios de China alrededor de la isla desde 2022, cuando una visita a Taiwán de la entonces presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, enfureció a Pekín. El presidente estadounidense Donald Trump negó el lunes estar preocupado por las maniobras chinas y restó importancia a la posibilidad de una invasión de Taiwán, al asegurar que no cree que su homólogo Xi Jinping vaya a hacerlo. Israel anunció que, a partir del jueves, 37 organizaciones humanitarias no podrán operar en Gaza si no cumplen con nuevas directivas que exigen información detallada sobre su personal palestino. El plazo para entregar los datos requeridos expira a la medianoche. Varios grupos de ayuda han señalado que estas nuevas normativas afectarán gravemente los envíos de alimentos y medicinas, ya insuficientes para cubrir las necesidades del territorio devastado. Israel ha señalado específicamente a Médicos Sin Fronteras, acusando a 2 de sus empleados de estar vinculados con grupos militantes palestinos como Hamas y la Yihad Islámica. Ante esto, la ONG internacional hizo un llamado a las autoridades israelíes para garantizar su registro y la continuación de su labor en Gaza y Cisjordania en 2026. En la lista de organizaciones apuntadas figuran también el Consejo Noruego para los Refugiados, World Vision International, CARE y Oxfam. Hamas, por su parte, calificó la decisión israelí de comportamiento criminal y un desprecio por el sistema humanitario, pidiendo a la comunidad internacional que actúe con urgencia. La situación humanitaria en Gaza sigue siendo crítica, con 1,3 millones de personas necesitando asistencia urgente. Aunque el acuerdo de alto el fuego iniciado el 10 de octubre estipulaba la entrada de 600 camiones diarios, solo entre 100 y 300 camiones están transportando ayuda humanitaria, según las ONGs y la ONU. Naciones Unidas y la Unión Europea advirtieron que este bloqueo a las ONGs dificultará aún más la entrega de ayuda vital a los habitantes de Gaza.
Eurostar reanudó el miércoles de forma progresiva sus servicios de trenes entre el Reino Unido y la Europa continental, tras un incidente que interrumpió el tráfico en el túnel bajo el Canal de la Mancha. La compañía indicó que el problema relacionado con el suministro eléctrico fue solucionado durante la noche y el túnel ha recuperado su plena capacidad. Según Getlink, empresa gestora del túnel, el tráfico se reanudó en ambos sentidos durante la madrugada. La interrupción ocurrida el martes afectó a miles de viajeros, especialmente en esta época de alta demanda, con trenes cancelados y retrasos importantes. Fue un poco una pesadilla y entonces esta mañana nos volvimos a subir al tren, pero los únicos billetes disponibles eran en primera clase, así que gastamos $2.500 adicionales para venir a París hoy, y anoche perdimos todos nuestros hoteles, nuestros planes, nuestras cenas y todo lo demás. Me siento bastante cansado, bastante molido. Voy a darme sin duda una buena y larga siesta antes de salir de fiesta más tarde. El operador Eurostar señaló que aunque la situación se normalizó gradualmente, los pasajeros aún podrían enfrentar demoras o cancelaciones. El servicio Le Shuttle, que transporta vehículos entre Francia y el Reino Unido, también experimentó retrasos. Eurostar, que transportó a 19,5 millones de personas el año pasado, sigue siendo uno de los principales medios de transporte entre el Reino Unido y Europa, aunque los recientes problemas han generado incertidumbre para los viajeros. Unos ladrones robaron efectivo y objetos valorados en unos 30 millones de euros de un banco alemán. El atraco en la ciudad de Gelsenkirchen, al oeste del país, fue perpetrado por ladrones que abrieron más de 3.000 cajas fuertes que contenían dinero, oro y joyas, informó la policía el martes. El robo fue descubierto el lunes gracias a una alerta de incendio recibida por los bomberos. Según la policía, testigos habrían visto a varios hombres durante la noche del sábado al domingo con grandes bolsas en la escalera de un estacionamiento cercano. Los delincuentes escaparon en un vehículo el lunes a primera hora de la mañana y siguen fugados. Se trata de un Audi RS6 negro que al parecer huyó del aparcamiento subterráneo en cuestión. La investigación avanza en consecuencia con respecto a este vehículo. Varias personas, algunas de ellas enmascaradas, iban en el vehículo. El método empleado para el robo desconcertó a los investigadores, puesto que los ladrones perforaron un agujero en la sala de cajas usando un enorme taladro. Desde luego diría que se trata de un suceso espectacular. En comparación con todo lo que he oído, visto o leído, es un acto realmente único. No tengo constancia de ningún caso comparable, salvo quizá por televisión. El banco permaneció cerrado el martes por razones de seguridad, ya que varios clientes preocupados por sus bienes se reunieron en la mañana frente a la entidad y profirieron amenazas contra los empleados. La investigación sigue en curso mientras que la identidad de los autores y el momento exacto del robo no se han revelado.